mundo de las entrevistas en 24 horas. Son ya las 7:26 de la mañana y a esta hora queremos darle la bienvenida al canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Gracias por estar con nosotros, canciller. Bienvenido. Buenos días, Liz. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos miran. Bueno, estamos terminando este 2022 y ha sido un año de diplomacia internacional y comercial intensa, con muchas relaciones que se han estrechado con otros países y con temas pendientes para el 2023. Quisiera empezar quizás con lo que va a arrancar este año, preguntarle qué pasará finalmente con la extensión de la visa Schengen desde su punto de vista, ¿no? Se prevé que en enero pudiera tratarse nuevamente este tema. Dependerá de lo que está pasando también en materia de corrupción, que tiene vínculos con este caso con Qatar, pero la proyección dice enero. Tenemos mucha expectativa de que precisamente en la segunda semana de enero se reúna la Comisión de Libertades Civiles nuevamente. Van a revisar el proyecto de ley que presentaron en su momento. Habrá que ver qué pasa con Qatar dentro de ese proyecto de ley. Importante mencionar, hay muchas preguntas de por qué Ecuador estaba allí junto a Qatar, Kuwait, porque Ecuador es una enmienda de un texto que fue presentado por la Comisión Europea. Si nosotros no aprovechábamos esa ventana de oportunidad, el Ecuador no iba a tener una discusión sobre su exención de visado. Por lo tanto, encontramos, y el presidente Lasso tuvo esa ventaja de haber podido, por el camino político, entrar al Parlamento Europeo y de esa manera lograr que Ecuador tenga una aprobación desde el punto de vista político por parte de los eurodiputados para tener la exención de visa Schengen como una enmienda al texto original. Probablemente Qatar no sea parte de la discusión, pero como lo han manifestado los mismos eurodiputados, Ecuador no tiene por qué verse afectado. Ya fue votada la aprobación de la exención del visado Schengen por parte de los eurodiputados en la Comisión de Libertades Civiles y creemos que esto es lo que se va a repetir ahora en enero. Siempre hay factores que no controlamos. Anteayer fue apresado un ex eurodiputado por el problema de corrupción, pero tenemos mucha expectativa de que el Ecuador en este año va a poder cumplir uno de los objetivos, que es llevar al Pleno del Parlamento Europeo la votación final para luego tener un proceso de implementación del visado Schengen. Bueno, eso en ese tema en enero, ¿no? Pero también está la expectativa de lo que pasará tras, como yo decía, pues esta actividad diplomática comercial, por ejemplo, con Estados Unidos. Recientemente ese encuentro entre el presidente Guillermo Lasso y Joe Biden dejó abiertas las puertas en dos temas fundamentales. Uno, un acuerdo comercial con ese país y otro, ese apoyo contra el crimen organizado, ¿no? Ya hubo reuniones previas con funcionarios, altos funcionarios, para poder concretar ese apoyo. ¿Cómo ya se va a materializar en el 2023? Es la pregunta. Conforme lo concluido por la parte de los ambos mandatarios, los equipos técnicos han empezado a reunir para implementar los pendientes de esa reunión. Hay que entender que uno de los objetivos importantes de este año en la política exterior del gobierno ecuatoriano era recuperar el tiempo perdido. Dos visitas de Estado de muy alto nivel con dos potencias como China y Estados Unidos marcaron finalmente ese posicionamiento que tiene Ecuador en este momento como un país que tiene relaciones con casi todos los países del mundo dentro de un marco de principios muy sólidos que es altamente valorado por la comunidad internacional. En esta última visita con el presidente Biden, básicamente se concretaron una serie de reuniones previas que existieron con equipos técnicos de muy alto nivel de Estados Unidos y ahora estamos en esa etapa de implementación. Venimos con una ley firmada por primera vez, una ley que prioriza al Ecuador como un país de alto interés para la cooperación de Estados Unidos. El presidente Biden firmó la ley el pasado día viernes y ese es un gran avance para poder contar pronto no solamente con recursos económicos, que ahora ya esta ley permite al gobierno americano poder implementarlos en nuestro país, sino también con capacidades concretas, con la posibilidad de contar en una primera instancia con unas lanchas que incluyen la ley. Son lanchas que nos ayudarán para toda la interceptación de estupefacientes en alta mar. Vamos a tener otro tipo de capacidades que por temas de
de seguridad no se pueden mencionar, pero esa reunión al día siguiente de la reunión bilateral de presidentes con el director de la CIA marcó también el inicio del trabajo técnico a detalle. Pero ¿se ha podido quizás, canciller, establecer una especie de cronograma, de hoja de ruta dentro de todo eso que se conversó, que comienza ya a tomar forma para empezar a materializarse, no sé, primer trimestre del 2023? Quizás el programa será, no sé, lo están proyectando para el primer semestre, en tiempos. Hay una primera entrega de capacidades en el primer trimestre, de hecho, y luego estamos armando para que en ese mismo primer trimestre tengamos un cronograma de esta cooperación bilateral. Es un trabajo que requería también este nivel político. Lo que ha sorprendido en la política interna de Estados Unidos es que haya una comisión bipartidista que apruebe, que apoye este posicionamiento de Ecuador. Y es lo mismo que ha pasado con el tratado comercial. Una comisión bipartidista del Senado, después de recibir al presidente Lasso, tomó la decisión de exhortar al presidente Biden el que es necesario que Ecuador, y en ese momento junto con Uruguay, tengan un tratado de libre comercio. Es un gran avance que la parte política tenga apoyo, porque para el Ejecutivo americano es difícil el hablar en este momento de tratados comerciales precisamente por lo que pasaba en el Senado o en la Casa de Representantes. Nosotros ahora, teniendo este apoyo bipartidista, tenemos un gran camino adelantado y esperamos, dentro de este contexto mundial tan difícil que afecta a todos los países con la crisis inflacionaria, la crisis logística, una crisis de abastecimiento, podamos encontrar esas oportunidades para que Ecuador recupere el tiempo perdido y pueda tener en este momento una relación comercial mucho más fluida con Estados Unidos. Y usted ya lo mencionaba, no solamente con Estados Unidos, con China, pues también se encamina a un acuerdo comercial. Con Costa Rica está prácticamente cerrado, pero parecería que de esta forma también el gobierno se anticipaba lo que podía suceder con México, que finalmente pues cerramos este 2022 sin ese acuerdo debido a la exclusión de el camarón y el banano, y ante eso pues el gobierno ecuatoriano ha dicho, sin esos dos productos no hay acuerdo. ¿Cuál va a ser entonces el camino para poder cumplir con otra meta que era ingresar a la Alianza del Pacífico y que requería de este acuerdo comercial con México? Esperamos ahora en Brasil, en viaje al que iremos con el presidente Lasso para el cambio de mando de Lula da Silva, tener una reunión con México para comprender cuáles han sido los argumentos para esta última decisión del gobierno mexicano, que nos sorprendió de cierta manera porque veníamos avanzando, como lo manifestó el ministro Prado, en la inclusión del camarón y el banano después de la última reunión de nuestros presidentes. Sin embargo, ya lo ha dicho el presidente Lasso, lo ha dicho el ministro Prado, sin esos productos es imposible firmar un tratado comercial con México, nos apena mucho. Hay que entender que la Alianza del Pacífico se encuentra en este momento en una especie de paralización por el problema diplomático que ha existido entre Perú y México, pero no perdemos tampoco la esperanza de que en el corto tiempo México pueda tener un nuevo análisis sobre la inclusión de estos nuevos productos, porque va a la mano del discurso que ellos han tenido de tener una solidaridad regional, hemisférica, especialmente con América Latina. Más allá de eso, como usted lo menciona, Liz, el ministro Prado, el presidente Lasso, siempre preveyeron lo que podía pasar con ciertos cambios políticos en la región, y por ello la idea de, paralelamente al objetivo de México, activar todos los tratados comerciales con países asiáticos, con países centroamericanos, el ingreso de Ecuador a la ADD, a la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es quizás uno de los hitos diplomáticos más importantes del 2022, porque esta plataforma de integración regional es ahora una de las más importantes precisamente en la relación con Estados Unidos, Canadá y Europa. La ADD, que integra Ecuador junto a Panamá, República Dominicana y Costa Rica, se ha convertido en términos comerciales y en términos de una diplomacia para la transición ecológica en uno de los puntos más importantes de cooperación bilateral con estos países y estas regiones, por lo cual esto nos ayuda a no solamente pensar en
en lo negativo de no haber cerrado el acuerdo con México o no cerrarlo, sino en las grandes oportunidades que se abrieron con esta visión de un plan de contingencia que tuvo el ministro Prado con el presidente Lasso. Y eso es lo que se ha encaminado en este 2022, pero para el 2023 quizás ¿qué se incluye en ese abanico de lograr más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, que es el objetivo de este gobierno? Uno de los puntos más altos en este año fue haber ganado el asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y lo hicimos, Liz, con 190 votos de 192 posibles. Esto muestra el grado de confianza de la comunidad internacional en la coherencia de los principios, no solamente del multilateralismo que tiene Ecuador, sino también en la democracia, en la libertad y en cómo están viendo a nuestro país en este momento a nivel internacional. Empezamos el 3 de enero con esta participación allá y dentro del marco del Consejo de Seguridad, el legado que quiere dejar Ecuador es precisamente el de la lucha contra las estructuras criminales transnacionales. Nosotros hemos venido desde hace varios meses mencionando en toda posibilidad de foro internacional en analizar cómo estas estructuras criminales transnacionales están rompiendo estructuras democráticas, están rompiendo al poder concebido en su concepto original. Y creo que lo que vemos hoy como fenómeno en nuestros países, que por primera vez vemos repitiéndose en países como Bélgica, Países Bajos, nos lleva a la posibilidad de que esta lucha contra las estructuras criminales transnacionales tenga esta visión transnacional. Será uno de los puntos más importantes del Consejo de Seguridad. Y luego el reforzamiento de esta diplomacia para la paz, que es el segundo eje de la política exterior ecuatoriana, que ha sido trabajada con éxito en este primer año, pero que deberíamos ver ya cosechas, por decirlo así, en el año 2023 en términos de financiamiento, en términos de capacidades, en términos de esta cooperación concreta contra las mafias transnacionales. Canciller, para ir concluyendo, no quiero dejar de tocar un tema, información que ha surgido pues justamente para cerrar el año, ¿no? Desde 1.800 migrantes hablaban de más de 15.000 personas que han tratado de ingresar irregularmente a Estados Unidos. El portal Primicias recogía cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá y decía que en este año más de 20.000 ecuatorianos han intentado llegar y por una vía sumamente peligrosa, que es la selva del Darién, y esto desde que México y Guatemala piden visa, ¿no?, para poder ingresar a sus territorios. ¿Hay una crisis migratoria en este 2022, canciller? El mayor desafío en el 2023 en términos de movilidad humana será luchar contra estas estructuras criminales que no solo ya exportan droga, sino que han tomado criminalmente el tráfico de migrantes, el tráfico de personas. Es lamentable lo que ha sucedido en los últimos meses. Yo no doy validez a las cifras del exsecretario de Migrantes del gobierno de Correa, el señor Murillo, de 1.800 migrantes, puesto que tiene algunas falsedades. Son menos personas las que han sido deportadas de Estados Unidos. Con Estados Unidos, Liz, tenemos un trabajo casi que a diario en términos de migración riesgosa. Por otro lado, son muchos más los ecuatorianos que han salido del Ecuador dentro de estas estructuras criminales, han regresado más de 117.000 al Ecuador, pero tenemos un saldo migratorio bastante alto por el momento que estamos analizándolo a nivel regional. Ecuador sigue siendo en la frontera entre México y Estados Unidos el séptimo, octavo país con más ciudadanos intentando ingresar a la frontera. ¿Qué ha pasado en estos 2 últimos meses? Esta expectativa de que se termine el famoso título 42 que acaba la Corte Suprema de Estados Unidos reiterar que no lo va a terminar, hizo que estas estructuras criminales, los coyoteros como conocemos acá, jueguen con la esperanza de las personas y arriesgando su vida precisamente con esta nueva ruta del Darién, que es el cruce considerado quizás el más peligroso del mundo, pongan en riesgo la vida de las personas e intenten, jugando con su vulnerabilidad, llevarlos hacia la frontera con Estados Unidos.
Estamos trabajando de la mano con Colombia, con Panamá, con Costa Rica en estos temas migratorios. El próximo 11 de enero estará nuestra viceministra de Movilidad Humana precisamente trabajando con sus colegas en Panamá. Y en la tercera semana de enero tendremos aquí en Quito precisamente una reunión regional para trabajar de manera transnacional este problema de la migración riesgosa. Ayer tuvimos un nuevo caso bastante triste de una madre de familia que pierde a una menor de edad en el cruce del Darién, y lamentablemente son temas repetitivos. Hay muchos ciudadanos venezolanos que están saliendo con documentos ecuatorianos por ese cruce del Darién. Lo bueno es que en las últimas 6 semanas hemos desarticulado más de 5 bandas de traficantes de personas, pero queda un desafío, como menciono, muy grande, y esperamos este año poder transmitir a la ciudadanía que las oportunidades están acá, que este desarrollo que el Ecuador está teniendo a nivel económico se tenga que trasladar precisamente a esas comunidades que menos oportunidades tienen. Y de eso hablamos con Estados Unidos también. USAID será uno de nuestros cooperantes más importantes a la hora de, en esa triplicación de presupuesto para el 2023 en Ecuador, generar oportunidades para las personas que lamentablemente han querido salir del Ecuador arriesgando sus vidas. Grandes retos para el 2023. Quiero agradecerle, canciller, que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Un saludo y un feliz año a todos los que nos miran y a usted también. Feliz año para usted también. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos con más.